Bueno, entonces a continuación yo les voy a hablar un poco sobre los sucesos que pasan en este capítulo número 5, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Entonces en este capítulo nos cuentan que Quijote se acordó de uno de sus libros y se acordó de aquel Baldovino y al Marqués de Mantua cuando Carloto le dejó herido en la montañita, y así Quijote en la montaña empezó a decir con debilitado aliento lo mismo que decía el caballero herido. Pues él con tanta fantasía y como estaba dolido de amor empezó a imitar lo que se decía. ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal? O no lo sabes, señora, o eres falsa y leal. Entonces, luego de que él dijera todos estos versos en la montañita, pasaba por el lado de él un labrador que era vecino suyo y que venía de llevar una carga de trigo al molino. Y se le arrimó y le preguntó qué le pasaba. Y pues Don Quijote, de tanta fantasía que tenía, y pues como él estaba imitando esa historia, él creyó que el señor que se le había acercado era el Marqués de Mantua, y que este, al verlo con más ganas, empezó a contar su romance. Entonces pues el labrador empezó a limpiarle el rostro mientras le preguntaba qué le pasaba, porque él no lo había reconocido, y cuando terminó lo reconoció y le dijo: señor Quijana. Entonces empezó a mirarlo si tenía heridas, y le quitó todo el traje y recogió sus armas, las montó en Rocinante, y los dos con Rocinante encaminaron hacia el pueblo. Cuando el labrador le preguntaba muchas veces qué era lo que sucedía, pues él se acordó de una historia de Jorge Narváez y le empezó a responder igual a como en esa historia respondían a don Rodrigo Narváez. Entonces, cada vez que el labrador le preguntaba algo, él le respondía tal cual como respondía en la historia de este señor Narváez. Entonces, escuchando tantas necesidades, pues el labrador, después de escuchar todo lo que él decía, se dio cuenta que su vecino estaba loco y que empezó a darse prisa para llegar al pueblo. Y el labrador le respondía que él no era ningún Rodrigo Narváez, porque es que Don Quijote empezó con sus necesidades de esa historia a creer que él era ese personaje. Pero él le da a reconocer que era su vecino Pedro Alonso y que él era nada más que el señor Quijana. Pero eso no lo quería reconocer, ya que estaba metido en su fantasía. Entonces, mientras iban al pueblo, la sobrina también decía que él se quedaba leyendo esos acumulados libros día y noche. Y cuando estaba cansado, cuando Don Quijote decía que él estaba cansado, decía que lo habían derrotado y que el sudor que le salían del cansancio, porque él sinceramente no descansaba, que era la sangre, él decía que era la sangre que derramaba. Y cuando le daban de beber agua, él decía que era agua preciosísima que le regalaba el sabio Esquife y un gran encantador amigo suyo. Entonces su sobrina, al mirar cómo estaba su tío, decidió quemar todos los libros que éste tenía. Le contaba al cura, y pues el cura estaba de acuerdo con su sobrina, porque él había llegado a una forma de ser extremadamente lejos, ya que nadie era capaz de controlarlo, sino que él era en su fantasía. Entonces el labrador, después de escuchar esos diálogos que tenía su sobrina, se dio cuenta que su vecino estaba enfermo y que estaba loco. Entonces, pues él al saber eso, se pudo dar cuenta porque lo había encontrado de esta forma. Pues entonces aquellos que vivían en ese pueblo, cuando ellos llegaron a abrazarlo, y él les dijo que se apartaran porque venía mal herido por culpa de su caballo. Y entonces él decía que él quería que lo llevaran rápido a su casa y que llamaran a Urganda rápido para que le curaran las heridas.
pues las heridas que él decía tener. Pues entonces lo acostaron en su cama y fueron a curarle las heridas que él tanto se quejaba, pero no le hallaron ninguna. Pero él sí decía que él se había caído de su caballo porque había tenido una batalla con 10 jayanes. Entonces el cura al escuchar decir esto se sorprendió y fue y le preguntó que si era verdad lo que estaba diciendo, y que entonces que si siendo así, dijo que mañana iba a salir a quemar a todos los jayanes que había. Pero él solo quería que Don Quijote solo quería descansar y quería que le dieran de comer y quería dormir. Entonces lo dejaron solo, lo dejaron en su cama, y el cura aprovechó y se fue a dialogar con el labrador que lo había encontrado. Pero él se fue con la intención de que quería averiguar en qué estado lo había encontrado, cómo lo había encontrado y en dónde. Entonces el labrador le contó toda la historia, le contó cómo lo había encontrado y todos los disparates que él había tenido con él, como le decía, la historia que se estaba imaginando, y que al imaginarse esa historia le decía otro nombre que no era el de él. Entonces hasta acá llegamos con la historia del capítulo número 5, pero yo te invito a que sigas con el capítulo número 6 para que sigas viendo la sorprendente historia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el estado de Don Quijote? ¿Qué pasa con los familiares, sus amigos que están alrededor de él? ¿Qué hacen con él? ¿Qué piensan de él? ¿Y cómo prosigue la historia?